Este año la iniciativa de Poki Genua ha crecido y ha madurado mucho. Logramos su implementación en el Lorenzo y en San Sebastián, tanto con la entrega de la tierra, la inauguración formal del espacio. Hoy realizamos la ceremonia de entrega de nuestro huerto escolar del Colegio Lorenzo Baeza Vega de una forma oficial hacia los alumnos de primero básico A, B y C. Para hacerlo oficial realizamos un documento en donde dice el objetivo que tiene este huerto, y este documento fue firmado por mí, que soy la encargada del huerto escolar 2019, y por la presidente de nuestro huerto, que es la presidenta del club de niños del huerto escolar. Les permite a los niños interactuar primero con la naturaleza, les enseña el respeto hacia al medio ambiente y el compromiso del cuidado para crecer junto a las plantas, porque sabemos que son seres vivos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, por eso el compromiso de los niños hacia el planeta es el cuidado de estas plantas a través de este huerto escolar. Hemos armado equipo, tenemos gente bastante motivada para lo que viene, y en general todos los niños están ahí, están activos y quieren ver que esto crezca y florezca dentro de sus instituciones educativas. Poki Genua consiste en que los niños puedan venir a esta zona y entrar en contacto con la naturaleza, puedan desarrollarse emocional, espiritual y mentalmente. Esto ayuda a que los niños le pueda ir hasta mejor en el lenguaje, en matemática, en ciencia. El trabajo en la tierra, el trabajo activo en la tierra produce un efecto, una sensación de tranquilidad, de relajo, de armonía interna, de equilibrio interno. Y eso predispone después al niño para que cuando vaya a aula o alguna otra acción educativa vaya con una buena disposición. Por eso considero yo que es muy importante este trabajo de los huertos escolares, ¿ya? Que el niño se inserte otra vez en la naturaleza, vaya rescatando el trabajo con ella y haciendo un trabajo comunitario que es de largo plazo, no es de un día para otro. Hay que considerar que aquí los estudiantes cambian de un colegio a otro en una o más veces en su vida escolar. Y es bueno que al colegio al que lleguen se encuentren con los mismos lineamientos educativos que había en el colegio en el que dejaron. Porque, como te digo, tienen que ser lineamientos a nivel comunal, porque todas las acciones tienen que ir en beneficio de la comuna. Este taller consta de la aplicación de una metodología llamada TINI, que viene de Perú y ha sido implementada en varios lugares del mundo. TINI, o Tierra de Niñas, Niños y Jóvenes, es un espacio de tierra que se le otorga a ellas y ellos, que puede ser en el hogar, escuela y comunidad, desde medio metro cuadrado de tierra, que pueden ser 3 macetas, un espacio mucho más grande, donde ahí crían la vida y la biodiversidad con cariño y alegría. Poki Genua la idea es que sea el lugar donde se empieza esa nueva manera de trabajar con ellos y construir un futuro totalmente distinto al que hemos vivido. Yo soy Anya y yo soy Kim. ¿Serás tú ese tesoro tan especial? ¿Qué será? ¿Dónde está ese tesoro especial? Estamos viendo varias formas de comunicarlo mejor también. Tenemos Anya y Kim, gracias a Joaquín, que nos ha prestado los episodios para poder mostrarles y motivar aún más. Estamos viendo la forma de desarrollar también un personaje local que pueda acompañar a Anya y Kim en sus aventuras. Triste ha quedado, debemos las semillas volver a esparcir. ¿Quiénes serán los que lo harán y ayuden a ese árbol tan especial? ¿Quién será? ¿Dónde está ese tesoro especial? Con los niños y
Bueno, en el San Sebastián está recién empezando, no hace mucho, como a diferencia del Liceo Lorenzo. Lo que consistió acá, trabajaron con una profesora que es encargada de este lugar en un taller de ciencia. Ustedes pueden ver que nosotros tenemos hartas albahacas acá, que es lo que más plantamos. Queremos hacer un repelente con los niños que pueda tener, que sea fabricado artesanalmente por ellos y también que todas estas plantas tengan un mejor crecimiento. Es una nueva área en donde los niños sienten que se han ido apoderando de a poco de ella. De principio venían muy tímidos, pero los niños se sienten bien acá. Ellos como que casi es un regalo venir para acá. Profesora, puedo ir a regar, profesora, puedo sacar una plantita para trasplantarla, profesora, puedo ir a pintar, puedo ir a hacer algo. Yo creo que el próximo paso de nosotros es poder incorporar a los padres apoderados. Ya se han ido incorporando algunos, pero es mucho más importante que ellos vayan aportándonos desde su conocimiento. Hay muchos padres que acá que conocen la tierra, conocen cómo trabajarla, hay plantas endémicas que podemos sacarle provecho, que ellos sepan cómo es el tema del cultivo. Para los niños, más que un huerto, es Poquigenúa, que es un lugar en donde ellos, yo los iba a buscar y se emocionaban mucho. Andaban con mucha energía, querían puro venir, les encantaba venir porque les gusta plantar, les gustaba la idea de plantar, de regar, estar al aire libre. Yorana, mi nombre es Teani Tiaren Aojo Ponce Blanco. Los invito a conocer y a ver el Poquigenúa. Estos son los lugares donde tú puedes plantar. Esta es una palmera, que las palmeras son de esas cosas que salen en la playa, donde uno se acuesta debajo. Estos son los plátanos, donde te salen plátanos. Estos son los tomates, que son para comer. Tú puedes hacer ensaladas, muchas cosas con el tomate. Estas son las cajas donde tú le echas tierra y encima tú puedes plantar plantas, cosas medicinales y algo así. Estas son las composteras donde tú puedes, Tú echas todas las cáscaras de cualquier fruta, plátano, naranja y todas esas cosas. Y cuando hay unas cositas que muelen eso y hacen abono, que es el abono, que es la tierra para poder plantar las plantas. Esta se llama Poanaconaco y esta Poporo. Estas plantas son muy importantes porque ellas son medicinales. Cuando tú estás enfermo, tú puedes sacar de estas plantitas, las pones en un té o algo así, después te las tomas y te vas sanando de a poquitito y te vas mejorando. La acción de la CONADI es promover, coordinar y ejecutar el desarrollo integral de los pueblos originarios. Y dentro de esa línea es súper importante la tierra como fundamento existencial de los pueblos originarios, mantener un equilibrio del ecosistema, cuidar el medio ambiente. Siento que estamos dando pasos agigantados con el tema medioambiental, que es lo que está en boga. Es momento de tomar la misión, tomar el peso que significa esto y comenzar a mitigar los embates del medio ambiente. La importancia es que estamos trabajando con los futuros adultos. Hoy día, en este presente, son niños con los que estamos trabajando para que en un futuro sean unos buenos adultos, unas buenas personas. Lo que yo sentí es como una visión de un mundo mejor que podría surgir acá, ¿no? En Rapa Nui, donde construimos un mundo mejor con las niñas y niños, que es algo que necesitamos tanto. Y el espacio de la tierra, la naturaleza, es un espacio idóneo
de donde ellas y ellos pueden poner en práctica y poner en tangibilizar lo que sienten y lo que piensan en favor de todos, ¿no? De ellos mismos, las demás personas y la naturaleza. Lo que más nos gusta de esta metodología es que fomenta la creación de un espacio en conjunto con nuestras niñas, niños y jóvenes, no para los niños, niñas y jóvenes, donde ellos son los protagonistas, desarrollando no solo el lado productivo de las plantas, sino también el aspecto cultural, emocional y espiritual que representan estos espacios para el desarrollo multidimensional de nuestras niñas, niños y jóvenes de Rapa Nui. Con el equipo seguiremos trabajando para cumplir con el sueño de que cada establecimiento educativo tenga su propio Poki Henua. Agradecer la confianza de los colegios y en especial a nuestras niñas, niños y jóvenes de Rapa Nui por su energía, motivación e inspiración que contribuye a desarrollar una comunidad armoniosa y sostenible.